Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinario informativo organizado por el Centro de Capacitación CEPRA sobre el curso de Excel básico intermedio avanzado, ¿no? Que inicia el día de mañana. Bueno, en este webinar vamos, bueno, déjenme presentarme. Soy el ingeniero Franz Mollinedo Cosío, director académico del Centro de Capacitación CEPRA, ¿no? Ingeniero químico de profesión de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces vamos a dar inicio a este webinar mostrando algunos del alcance mismo del tema para poder ver y para poder un poquito conocer cuál es el alcance, voy a repetir, del tema y de hasta dónde vamos a llegar y viendo más que todo la modalidad de trabajo y viendo más que todas las prácticas que vamos a realizar dentro, dentro del curso de Excel básico intermedio avanzado. ¿Ok? Muy bien, entonces, este es un curso, ¿no? Donde ya es bueno, sacamos mensualmente el curso de Excel, pero cada versión va mejorando de acuerdo a las consultas y más que todo, digamos, a la interacción entre estudiantes y docentes. No sé si alguien tiene alguna consulta extra, ¿verdad? ¿Qué voy con el tema? Nosotros, dentro del temario que nosotros les ofrecemos, ¿no? Y dentro del brochure que se tiene dentro de la institución, nosotros tenemos un temario mínimo establecido que nosotros debemos que cumplir, ¿no? Si es que esto no se cumple en las 8 clases que está programada, entonces se tiene que llamar a una clase extra o 2 clases extra de acuerdo a la base del temario, ¿no? Como les contaba, mucho depende de la retroalimentación que nosotros tengamos con los estudiantes para poder aplicar y para poder avanzar más o tratar de ver algunas más planillas que nosotros tenemos, ¿ok? Muy bien, ahora, obviamente sabemos que el Excel es un programa de Microsoft. Sabemos que es un programa donde se realiza cálculos, realiza de planillas y realiza base de datos. Es decir, a todos lo vemos con el Excel, una herramienta que me ayuda a poder realizar operaciones matemáticas, no a través de funciones. Entonces, ahí va tal vez lo difícil del Excel, ¿no? ¿Qué herramientas? Uno se pregunta, ¿qué herramientas yo puedo utilizar para poder aplicar en tal aspecto, digamos, desde realizar una planilla desde compra y venta, o realizar unas planillas de inspección, o llenar unas planillas de registro, ¿no? Y nosotros consultamos de qué manera voy a elaborar, ¿verdad? De qué manera voy a elaborar o de qué manera voy a poder realizar justamente este tipo de planillas para poder realizar y para poder analizar y para poder em, elaborar, que es lo que más queremos. Entonces, en este curso nosotros vamos a ver esto, ¿no? Como bien dice el título, es un curso de Excel básico, intermedio, avanzado. Ahora, ¿qué vemos en el básico, no? Nosotros, en el básico, ya déjenme, vamos a entrar al Excel. Ya, les voy a mostrar un poquito. Nosotros aprendemos en el básico el manejo, en la primera clase introductoria, nosotros vamos a aprender un poquito a qué es el Excel, ¿no? Cómo está dividido, cuál es la configuración, ¿no? Tanto del título, las fichas, herramientas de trabajo, barras de fórmulas, columnas, filas y cómo está distribuido y cómo los vamos a ir conociendo y cómo vamos a poder insertar diferentes datos para ejecutar un poquito y para elaborar planillas dentro del Excel. Luego vamos a ver lo que sería ya las planillas de guardar cómo, ¿no? Las diferencias de un archivo, de cómo nosotros podemos guardar. El imprimir se lo ve un poquito en el intermedio, ¿no? En el básico intermedio. Luego tenemos cuenta, ¿no? Vemos cómo podemos cambiar las fichas, ¿no? Las opciones, las herramientas que te tiene, el sintaxis que maneja el Excel, ¿no? Es decir, la programación que maneja el Excel cuando nosotros insertamos o cuando nosotros abrimos el programa para poder ejecutar y para poder realizar. Entonces nosotros vamos a aprender en nuestra primera clase ya de cómo está interpretando el Excel, cómo está manejando, qué herramientas tiene, cómo se funciona y todo lo demás, de manera lenta y precisa, ¿no? Entonces, mucho, como les digo, mucho depende si yo les consulto, han aprendido, se está captando, o quieren otro ejemplo.
Entonces siempre vamos interactuando y vamos consultando al estudiante para poder aprender y para poder apreciar el avance que nosotros tenemos y de él, ¿no? Bueno, entonces cada herramienta y luego viene lo más común que tenemos que aprender el Excel, utilizar la fuente, la alineación y el portapapeles, ¿no? El famoso copiar dónde, el famoso cambiar de colores, cambiar formato y la alineación correspondiente, ¿verdad? Luego, dentro de eso, dentro de que nosotros tenemos un temario establecido, nosotros ya vemos el concepto, los tipos de guardar, el formato de celdas y las fechas de referencia, nosotros tenemos que entrar a fórmulas de diferencia y funciones matemáticas. Es decir, que nosotros dentro del Excel tenemos que aprender las referencias de cada celda. Es decir, cuando el Excel nosotros vamos a tomar referencias relativas y referencias absolutas, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer el llamado? ¿Por qué vamos a hacer ese llamado de referencias al Excel para poder insertarlo? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a aplicar ya, vamos a aprender los tipos de referencia que existe, que es simple. Las personas que tal vez manejan un poquito el Excel, recuerden que para fijar una celda, como nosotros comúnmente le decimos, hay que apretar F4, ¿no? Pero ¿por qué se la aprieta? ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a conocer también dentro de la clase. Luego de conocer lo que sería ya las referencias y funciones y tener establecido cómo nosotros podemos insertar las formas y las referencias de Excel, tenemos que entrar a las funciones. No, y es ahí, como nos iba indicando un principio, ¿no? Nosotros tenemos miedo de manejar el Excel, ¿no? Porque a veces decimos, no, son muchas funciones, no voy a poder manejar, no sé qué funciones utilizar, no sé cómo insertar una función. Entonces, o si es que sabemos, ¿no? A veces, si no hemos practicado el Excel, nos olvidamos un poco las funciones que estamos utilizando y que estamos analizando. Para eso, ¿no? Yo les comparto una guía, ¿no? Que es de elaboración propia, donde con esto avanzamos y realizamos un poquito el temario que tenemos dentro del Excel. Es decir, ¿no? Digámonos acá, ¿no? Que nosotros tenemos esta planilla en Excel donde tenemos funciones matemáticas, estadísticas, lógicas de fecha, funciones de texto y buscar. Es decir, que nosotros dentro del Excel, ya en la segunda clase, ya tenemos en la primera clase, ya después de ver en la segunda clase, vamos a entrar a ver, como les iba indicando, las diferencias relativas y diferencias absolutas. Vamos a entrar a ver las funciones más comunes, mucho más comunes, porque es un Excel, las primeras tres clases se lo digo como Excel básico, donde ya acá nosotros vamos a aprender a utilizar ya las funciones con un criterio, es decir, la función sumar sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos sumar las ventas de un estado civil especificando el criterio? El criterio quiere decir especificando un dato que se encuentra en una tabla importante, ¿no? Como si la suma de ventas del personal casado, suma de ventas solo de los que tengan escala, suma de ventas solo del sexo masculino o de sexo femenino. Entonces, de esa manera nosotros podemos ya indicarle y podemos ya apreciar la operación de una manera que nos pueda ayudar, ¿verdad? Eh, También dentro de las funciones matemáticas tenemos las funciones estadísticas, ¿no? Que está acá, que también tiene la función sumar sí, ¿ok? Eh, Luego tenemos las funciones lógicas, donde aprendemos ya la importancia de darle si esta celda es igual a, entonces insertar un bono. Es decir, si bien la función sumar sí, contar si me devuelve una operación o me devuelve una condicionante o un valor verdadero o falso, ¿no? La función sí ya hace la comparación más general y te dice, ah, sí es verdadero, que no me devuelva la palabra verdadero, que me devuelva otro tipo de palabra tal vez ligada a un texto, ¿no? Entonces, eso igual lo vamos a ver con las funciones lógicas y más adelante las funciones anidadas, se utiliza la función sí y o, ¿no? Entonces, eso lo vemos ya en la segunda clase, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros dentro del Excel, si nosotros llevamos a dos clases,
cómo nosotros acabamos lo que sería las funciones, el tipo de funciones dentro del Excel, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos ya, hemos aprendido funciones, ¿qué es lo que continúa o qué más podemos apreciar en el Excel, en el Excel básico, ¿no? Es aquí donde nosotros, ¿no? Tenemos que indicar lo que sería el avance eh, de tal manera que vamos a aprender a manejar lo que sería base de datos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos aprendiendo el Excel, obviamente si yo les paso este data, ¿no? Pues acaso todas las planillas que estoy mostrando se comparten en el grupo de los inscritos, ¿no? Se van a compartir, ¿no? Y si quieren que una planilla se comparta, o las planillas que quieren que se compartan, las que hemos realizado dentro de casa, también nosotros las podemos compartir. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué decía? Entonces, ya culminando con el básico, nosotros tenemos que aprender lo que sería el manejo o diferenciar una base de datos de tabla, ¿no? Es decir, no es lo mismo que nosotros manejemos acá funciones, ¿no? Y no le indiquemos que esto es una tabla, ¿no? Entonces nosotros vamos a conocer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, la suma de solo del país Bolivia, por ejemplo, voy a copiar acá, país Bolivia, ¿no? Obviamente que aquí voy a insertar la función sumar, sí, ¿verdad? Y voy a ir aplicando rango, coma, criterio. Entonces, si nos fijamos, para poder aplicar esa función, yo tengo que hacer el llamado a toda la columna, ¿verdad? Tengo que hacer el llamado a toda la columna. Entonces, ahí es un poco que nos complicamos, ¿no? Y si tengo igual que hacer el llamado también de las funciones estadísticas, también la tengo que hacer con la función contará, ¿verdad? Eh, pero ahí, como les estoy indicando, yo estoy aprendiendo lo que es base de datos. No estoy aprendiendo tablas, ¿verdad? Estoy aprendiendo cómo manejar una base de datos, ¿verdad? Entonces aquí, donde aprendemos en esta base de datos, aparte de ver lo que sean las funciones, aquí vemos y conocemos lo que sería los tipos de filtro que hay para poder analizar y para poder hacer, digamos, un gráfico, ¿no? Permítanme copiar a otro lugar esto. No, esto lo vamos a ver en clase, no se preocupen. No, vamos a, no, vamos a quitar duplicados. Vamos a sumar cantidad. Esto lo vamos a hacer de manera lenta en el curso, que no entienden. No vamos a ir a sumar sin. Zango. Y ahí está. Lo deslizo. ¿Verdad? Entonces he hecho el llamado por columna, ¿verdad? Para poder aplicar. Eso ya les explico en cada clase de cómo tomar. En este caso estamos extrayendo datos de una base de datos, no de tabla, ¿no? ¿Para qué? Porque con esto acabamos el nivel básico, ¿no? El nivel básico nosotros tenemos que tal vez aprender a tomar datos, aprender a tomar datos, ¿no? Para poder hacer una validación de datos y para unificar todos esos datos en una sola tabla. ¿Cómo hacemos? De esta manera que está acá.
¿no? Entonces ahí donde nosotros podemos realizar ya la suma de cantidades y ya ahí les indicamos de cómo podemos realizar un gráfico, los tipos de gráfico que existen, ¿no? Y mucho depende, les damos los tips de cómo pueden insertar o puedan ver, podemos realizar, eh, ¿no? Diferentes tipos de gráfico, cómo cambiar el diseño rápido por colores y todo lo demás, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Alguna consulta hasta ahí o alguna duda que tengan? Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, hasta ahí es más que todo donde vemos un poquito lo que sería ya el básico, ¿no? Eh, Cuando vemos, a ver, ahora, cuál es la diferencia, digamos, de un Excel básico, de manejar, todo eso, cuando entramos al Excel intermedio? Claro, porque en el Excel básico ya hemos aprendido a utilizar funciones, ya hemos aprendido a filtrar, pero todavía lo estamos haciendo como base de datos, ¿no? Eh, Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué herramientas nuevas, no? ¿Qué herramientas nuevas podemos conocer en el nivel intermedio? ¿No? Intermedio, porque en las tres clases, en las tres clases ya acabaríamos el nivel básico. Entonces, ¿cómo haríamos, ¿no? Para poder aplicar y ver, perdón, ¿qué vemos en el nivel intermedio, ¿no? Lo que hacemos ya es un poquito, vemos que sería las funciones lógicas, pero anidadas, ¿no? Si bien nosotros hemos visto las funciones anidadas en nivel básico, ¿no? Las funciones anidadas en nivel básico, donde nosotros, donde nosotros, em, donde nosotros hemos visto el uso de la función sumar sí, de la función de un criterio. Pero acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando entramos a nivel básico intermedio, tenemos que ya empezar a utilizar, bueno, en este caso, vamos a utilizar lo que sea la función, ¿no? Las funciones, una más, indicándole que vamos a entrar a las funciones y conjunto, ¿no? Donde tenemos ya otras variantes o poder ya tener varios criterios al momento de sumar o de realizar una operación. Para eso hacemos el siguiente laboratorio, ¿no? Donde nosotros, digamos, realizamos resúmenes de venta, ¿no? Ya sea por zona, ¿no? Ya sea por vendedor, ¿no? Y o ambos, ¿no? Que nosotros ya sea por vendedor y ya sea por zona, vamos a poder distinguir lo que serían las ventas, ¿no? De cada vendedor para poder aplicar así, para poder unirlas, ¿no? Luego, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos en nivel intermedio? En nivel intermedio, como digo, ya vemos lo que sería funciones condicionantes, pero seguimos con la base de datos. Entonces, ya acá, aplicando esto, digamos, el problema de ventas, suma de ventas, solo ventas de la zona sur, solo ventas de la zona norte, solo ventas del nombre de vendedor, ¿verdad? O del nombre de vendedor solamente en la zona sur, entonces varía.
cada uno de ellos de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Pero aplicamos acá, ¿no? Ya viendo mm, un poquito ya el sintaxis de Excel, aplicamos acá lo que sería dentro de esto el formato condicional, ¿no? Entonces acá, porque si nos fijamos acá, tenemos acá venta máxima, venta mínima, y si aumentamos la venta mínima, esto cambia de color, ¿no? Ahí está. Y entonces esto vamos a hacer que cambie de color para que no nos dé que es igual a, ahí está, ¿no? Y aquí vamos a poder darle igual ese formato condicional. Ahí está. Ya después lo veo nuevo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces la venta máxima, esta de acá, va a tener que si es igual a si es igual a este de acá. Ahí está, ¿no? Vamos a poner 5000. Ahí está. No, bueno, en la clase ya vamos a avanzar en cómo se puede poner todo esto del mismo color, ¿no? Para poder insertar, ¿no? Entonces esa es una parte cuando entramos al Excel intermedio de ya poder extraer informe con los que hemos aprendido numar sí, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, para poder aplicar y para poder analizar una base de datos, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿no? Luego tenemos lo que sería ya las funciones lógicas, ¿no? Donde si nosotros decimos cuántos vamos a comprar, ¿no? En dónde, si hay un descuento, no hay un descuento. Entonces, todo eso gracias a las funciones lógicas, ¿no? Y es aquí donde, aprovechando las funciones lógicas y aprovechando esta planilla, nosotros tenemos que aprender acá a utilizar las funciones anidadas. Es decir, ya saber utilizar una función dentro de otra función para que nos pueda facilitar el uso del Excel, ¿no? Para que nos pueda, más que todo, podríamos decir, para poder ver el uso eficiente del Excel, ¿no? Realizando siempre una seguidilla de fórmulas para poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces ahí está la planilla de anidadas donde podemos ver y podemos realizar, ¿no? Otras tablas. Bueno, entonces ya con eso ya realizado, tenemos que volver al laboratorio de las funciones, ¿no? Porque nosotros ya hemos aprendido que sea matemáticas, estadísticas, las funciones lógicas. Nos faltaría, ahí está, ¿no? Y entonces, ahí está, perfecto. Hemos visto funciones lógicas, nos faltaría ver funciones de fecha y las funciones de búsqueda. Entonces, aquí aplicamos lo que serían las funciones de búsqueda, ¿no? Dentro del tema intermedio nosotros tenemos que aprender y podemos ver las funciones de búsqueda que me permiten encontrar un valor de una tabla o rellenar valores de una tabla a otra tabla, ¿no? Entonces, eso me permite hacer la función buscar B. Entonces, ahora viene, claro, la función, está la función buscar X. Claro, les voy a enseñar el sintaxis o les voy a indicar la comparación que tiene cada una, pero nosotros igual podemos trabajar acá dentro del Excel. ¿Ok? Perfecto, entonces ya tengo funciones, ¿no? Vamos a llevar funciones, hemos aprendido funciones de búsqueda, ¿no? Hemos aprendido todas las funciones de búsqueda para poder extraer, para poder rellenar una tabla, que esto igual lo vamos a hacer en el laboratorio. Para combinar con esta planilla, ¿no? También tenemos lo que sean las funciones de texto, esto me olvidaba. Eso es muy importante porque aquí nosotros vamos a ver lo que sería en las funciones de texto,
vamos a ver lo que sería directamente los caracteres que tiene cada palabra o cada celda ingresada dentro de cada celda del Excel. Es decir, si yo hago clic en una celda, una celda, escribo cepra. ¿Cuántos caracteres tiene eso? Tiene 5, ¿verdad? Pero si aumento un espacio, 6. Si aumento dos espacios, 7. Si aumento tres espacios, 8. Si aumento cuatro espacios, 4. Así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí nosotros explicamos y vemos cómo es que estos caracteres se puede separar, ¿no? Porque el laboratorio de las funciones de tipo texto es elaborar un correo electrónico, generar un código, ¿no? De una lista de empleados o generar tres lista de cables o lista de materiales, tomando en cuenta las dos primeras letras de su nombre, después el año de ingreso. Entonces nosotros podemos jugar así para poder realizar o eh, para poder elaborar y para poder aprender más de esas funciones de tipo texto, ¿no? Y ya con eso matamos lo que sería ya la planilla. Esto se les comparte, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para que aprendan conmigo en la clase y ya después lo tengan para recordarse si bueno, se ve una planilla, ¿no? Donde qué función era, qué me hacía, entonces ahí está, ¿no? Cuál es el objetivo de la función. Entonces para eso podemos recordar y podemos tener esta planilla para que puedan recordar y, ¿no? Y podamos ganar más tiempo y eficacia dentro del Excel. Perfecto. Luego también se enseña, hay una función que es sí fecha, ¿no? Que no está en parte de... eh, o sea, esta función es algo interesante porque el Excel no lo reconoce, pero nos puede servir en casos muy específicos, ¿no? Y voy a aprender a utilizar la función sí fecha. Perfecto. Luego de esto eh, tenemos lo que se llama un momentito. Perfecto. Muy bien, entonces continuando, entonces después de funciones de texto, funciones de búsqueda, lo que nos faltaría ver es que ya vamos a tener que entrar acá, ¿no? Vamos a tener que analizar, eh, vamos a analizar, un momento, déjeme compartir mi pantalla, ya ahí, culminando, ya después de ver todas las funciones culminando, ya nosotros tenemos que aprender el uso, si bien en el Excel básico les dije, ahorita seguimos utilizando base de datos y selecciono toda una columna para poder seleccionar y para poder seleccionar una fórmula, ¿verdad? Entonces acá ya es bueno en el intermedio, ¿no? Todas las funciones que vamos adelante y tal vez o las más necesarias ya es trabajar con tabla, ¿no? Entonces nosotros vamos a dibujar, me voy a insertar. Entonces, como iba diciendo, nosotros todo lo vamos a manejar, hemos ido manejando en base de datos. Ahora nosotros vamos a hacer en ese intermedio, vemos las propiedades que tiene una base de datos al momento de trabajar como tabla, ¿no? Entonces, es sencillo, no es nada complicado, ¿no? Porque nosotros seleccionamos, nos vamos a tabla, me pregunta, ahí es donde están los datos de la tabla, automáticamente se segmenta, y el Excel me pregunta, ¿no? ¿La tabla tiene encabezado? Sí, entonces ya, ¿verdad? Entonces ahí si nos fijamos, todos los elementos de la tabla, de la base de datos, ha sido ya registrada como tabla. ¿Qué ventajas tiene eso? Lo vemos en el curso, ¿no? O sea, tiene otras ventajas que nos puede servir. No, igual aquí están, digamos, las opciones de estilo tabla. Yo lo puse otra vez que tenga en la última columna.
¿no? Y filas con van. Entonces hay diferentes características que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Luego de haber aprendido qué es tablas, ¿no? Y ver la diferencia de cómo se maneja tablas, ¿no? Aparte de cómo nosotros manejamos una base de datos, ahí vamos a ver las diferencias y vamos a ver las propiedades, tal vez, no quiero decir ocultas, ¿no? Las propiedades que tal vez no conocíamos, pero si nosotros conocemos, eh, va a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí, si nos hemos dado cuenta, vaya la redundancia, mi disculpa, si nosotros ya hemos elaborado eh, lo que sería la base de datos, ¿no? Y si es explicado de qué manera funciona, de ahí ya nosotros podemos entrar haciendo un resumen, como hemos hecho para la clase, donde los gráficos y los totales, obviamente se va a explicar ahora el llamado de funciones, que no va a ser lo mismo, ¿no? Seleccionar toda una columna porque ya las tablas te ofrecen seleccionar la columna directamente, ¿verdad? Entonces, eso también lo puedo volver. Ahora, eh, luego de haber aprendido qué es tablas, nosotros vemos lo que sería tablas dinámicas. Y ahí van a ver lo bonito de las tablas dinámicas. Todos los informes que hemos aprendido, todos los informes que hemos realizado en el intermedio, en el básico intermedio, ¿no? Ya lo podemos resumir de una manera más fácil, ¿no? Y lo vamos a ver un ejemplo, ¿no? Podemos hacer todo lo que está acá, ¿no? Y nosotros vamos a ir aplicándole. Perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, casi está ahí, es el intermedio, ¿no? Cuando vemos tablas, tablas dinámicas, vemos lo que sería ya el tema de... ya vemos lo que es el manejo, ¿no? De datos más grandes, ¿no? Para poder analizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Has tenido alguna duda? Entonces, ahí también me olvidaba que en los laboratorios de función buscar B eh, se ve uno de cómo poner datos cualitativos, ¿no? Rango de fecha y también tiene lo que sería rango numérico, ¿no? De cómo funciona, que eso lo van a ir viendo y van a poder ser más interesante. Ahora, ¿no? Una vez haber aprendido tablas, digamos, tablas dinámicas, hemos aprendido las funciones, sanidad, hemos aprendido las funciones de texto, hemos aprendido ya, ¿no? El doble criterio de las funciones utilizando la función sí conjunto y viendo, ya hemos visto gráficos, ¿no? Lo que nos faltaría ver. Bueno, ahí va también el tema de impresiones, ¿no? Que vamos a aprender, también a imprimir, vamos a ver cómo podemos imprimir una hoja, qué objetos tiene, qué margen tiene, vamos a ver. Ahora, dentro del Excel intermedio, pero avanzado, ¿no? Vemos un poco, ¿no? Vamos a ver lo que sería, ahí ya es un poco otras herramientas, ¿no? Herramientas más, no, o sea, son herramientas del Excel, ¿no? Si bien no son avanzadas, pues tal vez son herramientas que se pueden utilizar poco, ¿no? Pero si sabes utilizarlo en el momento adecuado, nos puede ser una gran ayuda. Por ejemplo, tenemos acá los que están siguiendo el Excel, vámonos a programador. Y acá en programador tenemos lo que sería perdón. Vamos primero a, ahí está.
y vamos a lo que sería, el administrador de nombres y la auditoría de fórmulas, ¿no? Que esos dos vamos a ver, esas herramientas de ver cómo podemos analizar nuestras funciones, ¿no? A través de, ¿no? A través de mostrar fórmulas, ¿no? Ahí está. Ah, perdón. Ahí está. No, ¿dónde era acá? A ver, un momentito. Ya, ni modo. Ahí está. Entonces, como estaba diciendo, nosotros ya vamos a esas funciones avanzadas, que es la función auditoría de fórmulas, ¿no? Que viene para poder analizar, no digamos funciones, ¿no? Pero analizar celdas donde se han ido elaboradas, ¿no? Han sido elaboradas a través de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la selecciono, me voy a eh, datos y ahí le digo datos únicos. Perfecto, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces eso vemos, después vemos lo que sea la función base de datos, que esa función base de datos sirve para poder ya filtrar información de planillas grandes, ¿no? Luego dentro vemos un poquito de vínculo, base de datos, funciones financieras, de cómo pueden calcular un crédito, les voy a enseñar. También podemos ver lo que sería, lo que hace rato, ¿no? Lo que sería la auditoría de fórmulas. Luego, las últimas dos clases de laboratorios, o podemos hacer una clase y luego hacer un laboratorio grande, donde vemos el programador de Excel, donde realizamos esta hojita de acá, donde nosotros seleccionamos un producto, seleccionamos los extras, el tipo de pago y automáticamente nos da el precio final. No todo esto lo hacemos con lo que sería con los controles de formulario, ¿no? Luego, para culminar con todos antes de hacer lo que sería el tema de culminar, antes de entrar al dashboard un poquito, ¿no? Aprendemos la herramienta, ¿no? La herramienta que es la grabadora de macros, ¿no? Vamos a programador y utilizamos grabar una macro, ¿no? Donde yo puedo generar los botoncitos, ¿no? Y eh, de esa manera ya podemos manejarlo, ¿no? O sea, es más bonito utilizar la grabadora de macros en caso que estemos aprendiendo al Excel. ¿Por qué? Porque no entramos al idioma de Visual Basic todavía, ¿no? En la grabadora de macros nosotros vamos a indicar qué es lo que quiero que haga y para que lo repita en cada hoja. O si nosotros tenemos una tarea repetitiva muy común que tal vez deseamos hacerlo más fácil, eso te lo podemos hacer con la grabadora de macros, ¿no? Entonces aquí está ingreso, ¿no? Vamos a principal, ¿no? A ver, ¿no? Ahí está el ingreso y ahí está el ingreso, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, gracias a la de macro vamos a hacer pues un ingreso, inserir pues un registro
¿no? Un registro a través de almacén o de materiales donde ya podemos insertar botones, tanto de ingresos, todo esto se enseña, ¿no? También se comparte la planilla para que lo puedan tener, ¿no? Entonces sería todo. Ya después para luego podemos buscar uno más. Con eso combinamos con todo el temario. Y ya vemos, tal vez esto todavía no está combinado, pero nosotros vamos, hay que aprender un dashboard, ¿no? Es decir, un resumen de datos fijo, ¿no? Para que, ahí está, perfecto. No, no encontraba, a ver, un hito más para mostrarles el dashboard, quería, pero no. A ver, un hito, por favor. Bueno, ahora, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, bueno, la gran parte nos puede servir para elaborar justamente un dashboard, digamos, no tener un dashboard de venta, ¿no? ¿Cuál es lo bonito de esto? ¿No? Que estamos juntando lo que sería una tabla dinámica con una tabla, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, fíjense que tenemos lo que sería la segmentación de datos, donde yo puedo elegir al personal y todos los porcentajes me van a variar. Ahí está, ¿no? Todo esto se hace con tablas dinámicas y con tablas, nada de Visual Basic, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es un curso completo, largo, pero trato de ser lo más dinámico posible, consultando siempre y siempre nosotros estamos atentos a la retroalimentación, ¿no? Porque si se dan cuenta, ya tenemos laboratorios preelaborados, ¿no? Claro que cambiamos cada vez algo, mejoramos, ¿no? Eh, pero si alguien tiene una consulta, alguna duda o quiere ejecutar una planilla que no han visto el día de hoy o preguntan, Inge, ¿qué planillas más vamos a utilizar? Y Inge, ¿qué planillas más vamos a aplicar? ¿No? Entonces, bienvenido, ¿no? Cualquier idea nueva es bienvenido, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan sobre esto? Oye, es un curso muy amplio, muy, o sea, son 8 sesiones, si falta, podemos ver un poco más, ¿no? No habría ningún inconveniente. Y si tiene alguna duda o quiere dar un ejemplo, alguna planilla, estamos siempre atentos, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una consulta, alguna duda hasta acá?
Muy bien, perfecto. Bueno, nada más que decirles, a ver, espero que les haya gustado el webinar, ¿no? Y les espero el día de mañana, las personas interesadas, ¿no? Les invito a tomar el curso, no se va a repetir, igual sigue el precio de promoción a solo 150 bolivianos. Todos los participantes se tienen acceso a los videos, a todas las grabaciones, a todo el material que se les comparte y también se les otorga un certificado de 40 horas académicas de aprobación a todos los inscritos al curso, ¿no? Bueno, cualquier consulta, cualquier duda que tengan lo pueden hacer igual en los grupos de WhatsApp. Y nada, entonces esperar a que se inscriban y nos encontramos el día de mañana los que se van a inscribir, ¿ok? Entonces, hasta mañana, estimados, y que tengan una buena noche.